Buenas noches, profesora María de los Ángeles Córdoba Fon. Buenas noches, compañeros. Somos integrantes del grupo número 8 del curso constitucional número 2 de la Universidad Autónoma del Perú. Bueno, a continuación veremos el informe legal sobre la problemática de índole jurídica y el diagnóstico de la demanda de alimentos de niños y adolescentes de la Demuna de Chorrillos, Lima. El presente informe analiza la problemática jurídica y social. Está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones de los padres acerca de los alimentos. Bueno, esto lo hemos visto en la Municipalidad de Chorrillos. ¿Y qué buscamos en este estudio? Buscamos diagnosticar las causas, efectos y limitaciones institucionales, destacando cuál es la importancia del derecho alimentario como parte esencial del interés superior del niño y proponiendo medidas para fortalecer la protección y el cumplimiento efectivo de este derecho. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación veremos los puntos más resaltantes de los antecedentes. Hemos elegido este tema por su importancia social y jurídica, la protección del derecho alimentario de menores. También vemos que está como fundamentado en el artículo 4 de la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. La Demuna de Chorrillos acá enfrenta incumplimientos frecuentes por falta de mecanismos eficaces. El derecho de alimento incluye sustento, vivienda, salud, educación y capacitación. Otro punto importante, vemos que en el Perú el Código Civil, la ley número 28439 y la ley 31464 han modernizado procesos, pero persisten dificultades de su ejecución. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. Mi nombre es Jaime Orovejo Cortés. Trataré el tema de la base legal. El Código Civil 295, los artículos 472 y 481 define los alimentos y criterios de proporcionalidad. El Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 23337, prioriza el interés superior del niño. La Ley 28439, la Ley 31464, simplifica los procesos y promueven el uso de medidas digitales. El Código Penal 149 sanciona la omisión a la asistencia familiar como un delito. La competencia de la tribuna es conciliación extrajudicial y coordinación con el Poder Judicial y bendición de la mujer y poblaciones vulnerables. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas Le gracias, doy colega. pase al Continuando. siguiente participante que es Salvador. Muchas gracias, colega. Continuando con la exposición, tenemos análisis de la realidad social. Primero que nada, hay que destacar que en el Perú hay tres factores, tres problemas. Uno de ellos es el problema económico, problema social y el problema político. En el Perú, más del 70% de la población trabaja en sector informal, lo que complica el cumplimiento de las pensiones alimentarias. A su vez, genera dificultad en la retención de los procesos judiciales. Otro dato, según el INEI, año 2023, la desintegración familiar y el abandono paterno fue una de las causas más frecuentes, generando el 47% de los hogares menores. Otro dato que también tenemos es que existe problemas económicos, sociales, familiares. Según el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y de la Mujer, reporta que el 46% de los casos son atendidos por la DEMUNA, logrando un acuerdo conciliatorio. Todo esto nos da una visión general, pero ¿qué pasa con el resto del continente y del mundo? A nivel de Latinoamérica tenemos que este mismo problema se repercute en México y Colombia, que tienen los mismos problemas que el Perú.
Y a nivel mundial tenemos el caso de Estados Unidos, que siendo una gran potencia, el 55% de los padres incumple con la manutención, según la revista OCSE, lo que evidencia que este problema no solo es Perú, sino es a nivel global. Continuamos con la siguiente posición. Adelante. Gracias. Buenas noches, compañeros. Quien le habla es el alumno Ángelo Astucuri Jawin. En esta oportunidad también me ha tocado exponer sobre la realidad jurídica en el Perú, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. La realidad jurídica del derecho a los alimentos muestra que, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica y el mundo, existen marcos legales sólidos que reconocen y protegen el derecho a los hijos y dependientes a recibir un sustento. Sin embargo, persisten dificultades en la aplicación práctica, especialmente por la lentitud procesal, la evasión de obligaciones y la falta de mecanismos efectivos en coerción. Pese a los avances normativos como el REDAM en Perú o el OCSE en Estados Unidos, aún se requiere fortalecer la eficacia, el cumplimiento real de estas disposiciones para garantizar una verdadera protección al derecho alimentario. Muchas gracias, compañeros. Doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alex Ochoa Arango. En esta oportunidad voy a exponer la conclusión del presente informe. Bueno, el estudio demuestra que la vulneración de los derechos alimentarios infantiles sigue siendo un problema estructural en el Perú. Aunque existan leyes sólidas que protegen este derecho, su cumplimiento es débil debido a la informalidad laboral, la falta de control y el limitado seguimiento por parte del Estado. La demora de Chorrillos cumple un papel importante, orientado y conciliado casos, pero su trabajo se ve afectado por la falta de recursos personales y la tecnología, lo que impide un seguimiento efectivo. Aunque países cuentan con avances como el REDAM, la aplicación de las normas aún es ilimitada por la sobrecarga judicial y la escasa coordinación entre instituciones. Finalmente, este trabajo destaca el rol del futuro abogado como agente de cambio, promoviendo justicia social y compromiso con los derechos de la niñez. A nivel comparativo, el Perú enfrenta los mismos retos que otros países de Sudamérica y del mundo, donde el incumplimiento alimentario es un problema común ligado al desempleo y a la falta de mecanismos eficaces de control. Eso sería todo. Doy pase a mi siguiente compañero. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queridos compañeros, buenas noches. En este caso me toca discernir el tema de recomendaciones. Bueno, comenzamos con los diferentes puntos que encontramos en pantalla, pero creo que lo más importante es fortalecer la DEMUNA a través de presupuesto, más personal idóneo y sobre todo la tecnología, ¿no? Es uno de los puntos más principales que deberíamos enfocarnos, ¿no? en fortalecer. El segundo punto sería un sistema digital de seguimiento de casos y acuerdos que se puedan llevar, ¿no? El tercero, otorgar fuerza ejecutiva inmediata a las actas de conciliación. El cuarto sería mayor coordinación entre las entidades del Estado, ¿no? De MUNA, el MIN y el Poder Judicial, ¿no? El 5 también se lo puede complementar con campañas de sensibilización ciudadana sobre los derechos alimentarios. El sexto, secciones alternativas, retención de ingresos o suspensión de licencias. Podrían haber muchas más cosas alternativas. Y séptimo, fomentar la investigación universitaria y proyectos de responsabilidad social. Sobre todo en este caso último, resaltar, ¿no? La parte social es muy importante que cumple la demanda, ¿no? Como institución. Y el último, aplicar enfoques de género, derechos humanos en la atención de los casos. Capacitar más a los abogados, ¿no? que trabajan dentro de las instituciones. Esto sería toda mi participación. Doy pase al siguiente compañero. Muchas gracias. Doctora, muy buenas noches. Le saluda Edgar García Figueroa. Como problema central tenemos denuncias por incumplimiento del deber alimentario, que representa una vulneración directa al derecho fundamental de los niños, niñas
y adolescentes a una vida digna y a un desarrollo integral, siendo los efectos la desnutrición y limitaciones en el acceso a educación, salud y bienestar, afectación psicológica y emocional por el abandono o descuido de los progenitores, desconfianza hacia las instituciones locales. Como causas, tenemos que la falta de personal especializado en derecho de familia y conciliación, presupuesto limitado para atender la alta demanda. Tenemos útiles, traslado del personal, tanto legal, psicológico, social, para visitas a instituciones, colegios, asentamientos humanos, plazas, mercados y visitas de campo. La ausencia de un área de seguimiento a los acuerdos logrados, lamentablemente no es competencia de la DEMUNA. La DEMUNA no tiene la autoridad para imponer sanciones ni para administrar justicia, reservado solo a jueces o tribunal. Desconocimiento ciudadano, la falta de promoción y difusión por parte del gobierno, así como reforzar el tema del deudor alimentario. Brechas también se presentan. Poca articulación entre la DEMUNA, Ministerio Público y Poder Judicial, la escasa difusión de la existencia y funciones de la DEMUNA en Chorrillos, y los recursos humanos y logísticos limitados frente a la magnitud de la demanda en el distrito de Chorrillos. Doy el paso a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer unas cuantas preguntas. Voy a hacer dos preguntas, por favor. Quisiera saber, Ángelo Astacuri, ¿qué mecanismos existen en el Perú para sancionar a quienes no cumplen con el pago de alimentos? Bueno, María, en el Perú, la omisión de asistencia familiar es un delito según el artículo 149 del Código Penal y los deudores pueden ser inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM. Gracias. Otra pregunta para el compañero, por favor, Jaime Mondragón. Buenas noches. Eh, Bueno, para mí quisiera también saber, el más importante me parece el artículo 149 del capítulo 4 del Código Penal, modificado en 2005 por la Ley Congresal 28439, el cual coerciona al que no paga la obligación alimentaria, que está con una resolución judicial, con una pena de prisión efectiva no menor de 3 ni mayor de 5, o servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial, lo que quiere decir que al cumplir su pena sigue con la deuda. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. gracias, Jaime. Y bueno, como despidiéndonos del grupo, voy a dejar una pregunta de reflexión para todos ustedes, papitos, jóvenes, padres de familia que podrían estar viendo nuestra exposición. Usted como padre de familia, entendemos los problemas que pueden pasar en los hogares, pero el separarse, de repente disolver un matrimonio, no quiere decir que nos olvidemos que tenemos hijos que saben comer, que es su derecho y que la Constitución lo apoya. Usted, joven, padre de familia, se ha puesto a pensar que uno de estos niños, que como muchos padres se olvidan de sus obligaciones, podría ser ustedes. Se los dejo a reflexión de cada uno de nosotros, papá y mamá. Y ambos pueden ir presos si es que si no cumplieran con este derecho de alimentar a los hijos. Damos gracias a todos por esta exposición y esperemos, doctora Fong, que esta exposición haya sido del entendimiento de todos y nos despedimos con un gracias por su tiempo. Buenas noches, compañeros. Dios los bendiga. Gracias, compañera. Buenas noches. Buenas noches a todos.